¿Sabías que miles de personas reciben resultados de sangre normales, pero aún así siguen perdiendo memoria, energía y fuerza en las piernas? Muy pocos saben que un valor dentro del rango no siempre significa que estás realmente sano. De hecho, muchas veces es la señal silenciosa de que tu sistema nervioso ya empezó a deteriorarse sin que nadie lo note a tiempo. Este es uno de los errores más comunes en personas mayores de 40 años. Llegan a mi consultorio pensando que su cansancio extraño, sus olvidos frecuentes o sus hormigueos en manos y pies son simplemente parte del envejecimiento. Pero después de más de 20 años de experiencia clínica, puedo decirte algo con total claridad. Muchas de esas molestias no son cosas de la edad, sino la huella temprana de un déficit de vitamina B12 que avanza lentamente durante años, disfrazado de síntomas cotidianos. Permíteme presentarme. Soy el doctor Frank Herrera y he acompañado a miles de pacientes que vivían atrapados en un ciclo de agotamiento, niebla mental y desánimo sin saber por qué. Y he visto cómo su vida cambiaba por completo cuando descubríamos y corregíamos este déficit oculto. Recuperaban claridad, fuerza, buen ánimo, como si se encendiera una luz que había estado apagada durante demasiado tiempo. Hoy voy a revelarte los 4 signos más importantes que indican que podrías estar faltando vitamina B2, incluso si tus análisis parecen correctos. Pero eso no es todo. También te voy a explicar cuáles son los niveles realmente óptimos para proteger tu memoria y tu sistema nervioso, y cómo suplementar B12 de manera segura y efectiva según tu situación. Y quiero que recuerdes esto. El cuarto signo es el más ignorado y el que más vidas he visto cambiar cuando se corrige. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué. Ahora sí, prepárate. Vamos directo al contenido. Durante muchos años, se creyó que la deficiencia de vitamina B12 solo afectaba a las personas que no consumían alimentos de origen animal. Sin embargo, en mis más de 20 años de práctica clínica, he visto algo muy distinto. Incluso pacientes que comen carne todos los días llegan a mi consultorio con síntomas claros de déficit. Y cuando les explico la razón, la mayoría se sorprende. La clave no está únicamente en lo que comemos, sino en lo que realmente logramos absorber. La vitamina B12 requiere un proceso de absorción complejo que comienza en el estómago y termina en el intestino, un mecanismo que debe funcionar a la perfección para que la vitamina ingrese al torrente sanguíneo. Después de los 40 años, este proceso empieza a deteriorarse. Muchas personas producen menos ácido gástrico, una sustancia esencial para liberar la B12 de los alimentos. Cuando esta fase inicial falla, la vitamina simplemente pasa por el sistema digestivo sin ser utilizada, aunque la dieta sea adecuada. A esto se suman otros factores que encuentro con frecuencia en mis pacientes. La gastritis crónica, la inflamación intestinal y ciertos problemas digestivos reducen drásticamente la capacidad de absorber nutrientes. El uso prolongado de medicamentos como la metformina para la diabetes o los inhibidores de ácido para la acidez también interfiere con la absorción. Incluso infecciones intestinales y parásitos, más comunes de lo que se reconoce, pueden bloquear este proceso sin causar síntomas evidentes en un inicio. Y no podemos ignorar el impacto del estrés sostenido, que altera el sistema digestivo y disminuye la eficiencia con la que el cuerpo aprovecha lo que ingerimos. Lo que ocurre entonces es una deficiencia progresiva, silenciosa, que avanza mientras la persona cree que todo está bien porque come de todo. Por eso, cuando un paciente me dice con seguridad que su alimentación es perfecta, siempre le respondo desde la experiencia. Comer bien no siempre significa absorber bien, y es precisamente esta brecha oculta entre lo que entra y lo que el cuerpo realmente toma, lo que hace que tantas personas desarrollen síntomas sin darse cuenta. Entendido esto, pasemos a lo más importante. Los primeros signos que tu cuerpo muestra cuando la vitamina B2 comienza a faltar. Síntoma número 1. Anemia y cansancio extremo. Una señal que nunca debes ignorar. Cuando la vitamina B12 empieza a faltar, uno de los primeros sistemas en resentirse es la producción de glóbulos rojos. Y esto lo veo casi a diario en mi consultorio. Muchas personas llegan diciendo que están agotadas, que sienten una falta de energía difícil de explicar o que se quedan sin aire incluso realizando actividades que antes hacían sin esfuerzo. Creen que es estrés, que es la edad, que simplemente están muy cansadas. Pero en realidad, lo que está ocurriendo dentro del cuerpo es muy diferente. La B12 es esencial para que la médula ósea produzca glóbulos rojos sanos y funcionales. Cuando falta, estos glóbulos comienzan a formarse más grandes de lo normal,
pero paradójicamente con menor capacidad para transportar oxígeno. Es lo que llamamos macrocitosis. Son células grandes, pero poco eficientes. El resultado es que la sangre lleva menos oxígeno a los tejidos, y esa falta de oxígeno es la verdadera razón detrás del cansancio constante, la sensación de pesadez, la dificultad para concentrarse y hasta los cambios de ánimo que muchas personas experimentan sin entender por qué. Recuerdo claramente a una paciente de 48 años que llegó convencida de que estaba entrando en una depresión. Se sentía sin energía, sin motivación, y pensaba que algo emocional estaba afectando. Pero cuando revisamos su analítica, su V2 estaba peligrosamente baja. Tras un par de semanas de suplementación adecuada, me miró con una mezcla de alivio y sorpresa. «Doctor, siento que volví a ser yo». Es un ejemplo que he visto repetirse decenas de veces. El cansancio extremo no es un síntoma menor, es una alerta temprana de que las células no están recibiendo el oxígeno que necesitan, y cuando aparece sin razón aparente, es fundamental investigar los niveles de B12. Entendido esto, pasemos a lo más importante. Los primeros signos que tu cuerpo muestra cuando la vitamina B12 comienza a faltar. Síntoma número 2. Hormigueos y debilidad en las piernas. La advertencia silenciosa del sistema nervioso. Cuando la vitamina B2 falta durante un tiempo prolongado, el daño deja de sentirse solo como cansancio. El cuerpo empieza a enviar señales mucho más específicas, y una de las más importantes es la alteración de los nervios periféricos. Este síntoma suele comenzar con una sensación leve, casi imperceptible, un hormigueo en las manos, un adormecimiento en los pies, o una debilidad extraña en las piernas que aparece incluso en personas activas. Para muchos es una molestia pasajera. Para mí es una alerta que nunca debe ser subestimada. La B12 es esencial para mantener la integridad de la vaina de mielina, la capa protectora que recubre los nervios y permite que las señales eléctricas viajen correctamente. Cuando esta vitamina empieza a faltar, esa protección se deteriora, los nervios se vuelven más vulnerables y la comunicación entre el cerebro y las extremidades se vuelve imprecisa. Es entonces cuando comienzan los hormigueos, los calambres y la sensación de que las piernas no responden como antes. He atendido a muchos pacientes que llegan sorprendidos, diciendo que hacen ejercicio regularmente, caminan todos los días, pero aún así sienten que sus piernas están flojas, como si les faltara fuerza para sostenerlos. Uno de los casos que nunca olvido fue el de un hombre de 55 años. Estaba convencido de que sus molestias se debían a mala circulación o a la edad. Sin embargo, su circulación estaba perfecta. Lo que no estaba bien eran sus niveles de B12, tan bajos que ya habían empezado a afectar sus nervios. Tras un tratamiento adecuado, recuperó sensibilidad, estabilidad y la seguridad al caminar que creía perdida. Lo más preocupante de este síntoma es que muchas personas lo normalizan. Creen que es estrés, mala postura o simplemente la edad. Pero el sistema nervioso no envía señales al azar. Cuando aparecen hormigueos, adormecimiento o debilidad sin causa clara, es momento de escuchar al cuerpo y revisar la vitamina B12 antes de que el daño avance. Síntoma número 3. Pérdida de memoria y dificultad para concentrarse. El signo que muchos confunden con envejecimiento. Uno de los síntomas que más confusión genera en mis pacientes es la pérdida de memoria reciente. Muchas personas empiezan a olvidar conversaciones que tuvieron hace un rato, qué iban a hacer al entrar a una habitación o qué tarea pendiente tenían en la cabeza hacía apenas unos minutos. Lo atribuyen al cansancio, al estrés o a que la mente ya no es la de antes. Pero en muchísimos casos no se trata de envejecimiento natural, sino de un déficit de vitamina B12 que afecta directamente la función cerebral. La B2 es fundamental para la formación de neurotransmisores, esas sustancias que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí de manera clara y eficiente. Cuando falta, la transmisión de señales se vuelve más lenta y menos precisa. Es entonces cuando aparece esa sensación tan frustrante de tener la mente nublada, de leer algo sin retenerlo, o de sentir que cuesta seguir el hilo de una conversación o una película. La persona nota que comprende, pero no con la misma rapidez o claridad de antes. Recuerdo a un paciente de 52 años que llegó preocupado pensando que estaba desarrollando un inicio de demencia. Olvidaba pequeñas cosas, perdía objetos y le costaba mantenerse enfocado en el trabajo. Al revisar sus análisis, descubrimos que su B2 estaba en el límite inferior, técnicamente normal, pero muy lejos de ser un nivel saludable. Empezamos una suplementación adecuada,
y, semanas después, regresó diciendo algo que escucho con frecuencia. Doctor, siento como si mi mente se hubiese encendido otra vez. Este tipo de mejoría es una de las razones por las que insisto en que la concentración, la claridad mental y la memoria no deben ser tomadas a la ligera. Cuando el cerebro empieza a fallar de forma silenciosa, el cuerpo está pidiendo atención. Y en muchos casos, atender a tiempo la vitamina B12 puede marcar la diferencia entre vivir con confusión constante o recuperar la lucidez que creías haber perdido. Síntoma número 4. Tristeza profunda y cambios de ánimo. El signo más ignorado y el más peligroso. Este es, sin duda, el síntoma que más pasa desapercibido y al mismo tiempo el que más impacto tiene en la vida de una persona. Muchas veces, cuando la vitamina B12 empieza a bajar de forma significativa, los primeros cambios no aparecen en el cuerpo, sino en la mente. La persona comienza a sentirse más triste de lo normal, pierde el interés en actividades que antes disfrutaba, se irrita con facilidad o simplemente siente una especie de vacío emocional difícil de explicar. La mayoría inmediatamente piensa en estrés, problemas personales o depresión. Pero pocas sospechan que detrás de esos cambios pueda haber una causa biológica y completamente reversible. La explicación es sencilla y profunda al mismo tiempo. La vitamina B12 participa en la producción de serotonina y dopamina, los neurotransmisores responsables del equilibrio emocional, la motivación y la sensación de bienestar. Cuando esta vitamina falta, la química del cerebro se vuelve inestable, y eso se traduce en tristeza persistente, ansiedad, apatía o una sensación constante de desánimo. He visto muchos pacientes que se sentían emocionalmente rotos, cuando en realidad su sistema nervioso estaba pidiendo ayuda de forma desesperada. Uno de los casos que más recuerdo es el de una mujer de 46 años, que llegó llorando, convencida de que estaba entrando en una depresión severa. Había probado cambios en su rutina, técnicas de relajación e incluso terapia, pero seguía sintiéndose hundida. Al revisar su análisis, descubrí que su nivel de B2 era tan bajo que ya empezaba a afectar la estabilidad de sus neurotransmisores. Comenzamos el tratamiento y, en menos de un mes, su estado de ánimo cambió de manera notable. Me dijo, «Doctor, pensé que algo estaba mal conmigo, y era simplemente que mi cuerpo ya no podía más. Es por eso que este síntoma es tan peligroso, porque se confunde con emociones normales o con problemas personales. Pero cuando el ánimo se derrumba sin una causa clara, el cerebro está enviando un mensaje. Escucharlo a tiempo puede evitar años de sufrimiento innecesario». Durante todos estos años de experiencia clínica, algo que he observado una y otra vez es la enorme confusión en torno a los valores normales de vitamina B2 en los análisis de sangre. Muchas personas llegan a mi consulta tranquilas porque su informe muestra que están dentro del rango de referencia, generalmente entre 190 y 560. Sin embargo, lo que la mayoría no sabe y lo que muchos médicos no explican es que estos valores fueron establecidos para detectar deficiencias severas, no para determinar el nivel ideal para el funcionamiento óptimo del cerebro y del sistema nervioso. La verdad es que puedes tener un nivel de 300 o 400 y aún así experimentar fatiga, hormigueos, pérdida de memoria y cambios de ánimo. Técnicamente estás normal, pero fisiológicamente estás lejos de estar bien. En mis pacientes, he visto que los síntomas suelen mejorar cuando alcanzamos niveles mucho más elevados, entre 700 y 900, e incluso más altos en personas mayores o con problemas de absorción. Por eso siempre digo que no debemos conformarnos con lo que dice el papel. Debemos escuchar el cuerpo. Recuerdo especialmente a un paciente que insistía en que sus análisis estaban perfectos. Su laboratorio marcaba un rango de hasta 560, y él tenía 310, así que todos le decían que estaba bien. Pero cuando empezamos a revisar sus síntomas uno por uno, cansancio, falta de concentración, tristeza persistente, quedó claro que algo no encajaba. Repetimos los análisis con un estudio más completo, incluyendo ácido fólico, y ahí vimos la realidad. Su nivel funcional de B2 era insuficiente. Tras ajustar la suplementación, su energía y claridad mental regresaron en pocas semanas. Por eso, cada vez que pido un control de vitamina B12, también solicito ácido fólico. Ambas trabajan en conjunto para producir glóbulos rojos y mantener estable el sistema nervioso. Evaluarlas juntas permite detectar problemas que pasarían desapercibidos si solo miramos un número aislado. No basta con estar en rango. Lo importante es que tu cuerpo tenga lo que realmente necesita para funcionar al máximo.
Cuando llega el momento de corregir una deficiencia de vitamina B2, muchas personas me preguntan cuál es la dosis ideal o qué tipo de suplemento deberían usar. Y la verdad es que no existe una única respuesta que sirva para todos. Cada cuerpo absorbe la vitamina de manera distinta según la edad, la salud digestiva, los medicamentos que se estén tomando e incluso el nivel de estrés. Por eso siempre insisto en que la suplementación debe ser personalizada y sobre todo monitoreada. En líneas generales, una persona con niveles adecuados puede mantener su B12 estable con dosis bajas, entre 100 y 200 microgramos al día. Pero en quienes ya presentan síntomas o cuyos niveles están en el límite inferior, las dosis efectivas suelen ser mucho mayores, llegando incluso a 1000 microgramos diarios. Esto no es exagerado. Cuando el cuerpo tiene problemas para absorber, es necesario un aporte más elevado para garantizar que llegue suficiente vitamina al sistema nervioso. Los métodos de suplementación también varían. Algunas personas responden muy bien a las gotas sublinguales, que se absorben directamente por la mucosa de la boca y evitan parte del proceso digestivo. Otras prefieren comprimidos de liberación rápida o prolongada, y en casos de déficit más severo o absorción muy comprometida, algo común en mayores de 50 años, diabéticos o personas con gastritis crónica, las inyecciones intramusculares resultan especialmente efectivas, ya que la vitamina entra directamente al torrente sanguíneo. Otro punto importante es el tipo de B2. En mi práctica, la metilcobalamina suele ser la forma más eficiente, especialmente para quienes presentan síntomas neurológicos. Es mejor utilizada por el organismo y ofrece una estabilidad mayor que otras presentaciones. Sin embargo, siempre evalúo cada caso antes de recomendar una forma específica. Un error muy común es confiar en los multivitamínicos. La mayoría contiene apenas 10, 20 o 50 microgramos de B2, cantidades insuficientes para corregir un déficit real. Además, cuando el cuerpo no necesita o no absorbe bien lo que contienen, gran parte termina eliminándose. Por eso, cuando se sospecha una deficiencia, lo más seguro es usar suplementos específicos y ajustar la dosis según la evolución del paciente. Después de tantos años trabajando con pacientes de todas las edades, he aprendido que el cuerpo siempre habla, pero no siempre sabemos escucharlo. El cansancio persistente, los hormigueos, la pérdida de memoria o los cambios emocionales no aparecen porque sí. En muchas personas, son las primeras señales de que la vitamina B12 ya no está cumpliendo su función y de que el sistema nervioso comienza a resentirse en silencio. Ignorarlos puede llevar a un deterioro progresivo, pero reconocerlos a tiempo puede transformar por completo la calidad de vida. Lo más importante es entender que la deficiencia de B12 no es un problema menor ni un simple detalle en los análisis. Puede afectar la energía, la claridad mental, las emociones y hasta la movilidad. Pero también es una condición que, cuando se detecta y se trata correctamente, ofrece una de las recuperaciones más gratificantes que he visto en mi práctica médica. He sido testigo de personas que recuperaron su vitalidad, su estabilidad emocional y su capacidad de concentración después de años creyendo que así era la vida. Por eso siempre recomiendo realizar controles periódicos, idealmente 2 veces al año, y evaluar no solo la B12 sino también el ácido fólico. Ambos trabajan juntos como un equipo, y solo observándolos en conjunto podemos obtener una imagen completa del estado del organismo. Si los valores están bajos, la suplementación correcta puede marcar una enorme diferencia. Si has reconocido alguno de los síntomas que mencioné, no lo tomes a la ligera. A veces, un pequeño ajuste en la nutrición puede evitar grandes problemas en el futuro. Escucha a tu cuerpo, busca orientación profesional y no permitas que una deficiencia silenciosa limite tu energía, tu memoria o tu bienestar emocional. Cuidar tu sistema nervioso es una de las mejores inversiones que puedes hacer para los próximos años de tu vida.